Te damos las gracias, Padre, por el poder del Evangelio para cambiarnos, para darnos fe, para darnos esperanza y para darnos un futuro glorioso. Yo oro ahora que cada persona que está al alcance de mi voz pueda entender la realidad de la verdadera vida y pueda, oh Dios, reflexionar sobre su propia relación con Jesucristo y con Dios nuestro Creador. Y que seamos movidos hoy, oh Dios, por el ejemplo, oh Dios, de la hermana Agapita que partió contigo, para que también nosotros podamos algún día dar ese paso, Señor, en una forma tan victoriosa y tan segura de que no estamos simplemente desapareciendo del lugar, sino que estamos siendo transportados a un lugar eterno y a un lugar donde estamos con Dios, en el nombre del Señor. Anoche, después que había visto una película del apóstol Pablo que me gusta mucho, cuando iba a despedirme, me vino esta frase: la muerte, el principio de la verdadera vida. Porque estamos en un tiempo donde el tema de la muerte es tan normal, es tan común. Yo no creo que no haya una persona en ningún país que no sepa de alguien que por razón de la situación de pandemia que estamos viviendo, su vida ha sido cortada o su tiempo en la tierra ha sido terminado por razón de esta situación. Y es fácil uno desconcertarse, especialmente al ver nuestros familiares, pero ese no es el espíritu que yo siento aquí en esta mañana, porque ya a mí se me dio testimonio de la actitud y el espíritu que tenía nuestra hermana cuando fue llevada al hospital. Le decía a uno de sus hijos que yo he llegado a comprender que verdaderamente hay personas que pudieran tener la posibilidad de vencer ese asunto, pero su espiritualidad es tan real que se han dado cuenta que vivieron una vida buena, 80 y pico de años, pero que han tenido un vislumbre de lo que es la verdadera vida, que es la verdadera vida con Dios. Y en un sentido, ya que han cumplido criando su familia, siendo una influencia espiritual, maternal, social, moral para su familia, llega un momento que dicen: ¿para qué yo voy a seguir aquí abajo? Así que, porque posiblemente han creído lo que la Biblia dice y lo que muchos cacareamos, pero no, quizás no estamos muchas veces muy seguros, y es acerca de la muerte, que la muerte no nos separa de la vida. La muerte para el creyente es el principio de la verdadera vida. Quiero traerle una palabra al Señor, porque sé que nada le hubiera gustado más a la hermana que oír un mensaje de la palabra del Señor. En Juan 11, 24 al 26, Juan 11, 24 al 26, donde Jesús tuvo una conversación con Marta. Su hermano había muerto y habían enviado a Jesús. Jesús se tardó, Jesús vino tarde, ya estaba muerto. Y Jesús le dice: bueno, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta le dice en el verso 24 a Jesús: está bien, yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta entendía que había una esperanza para el que cree en Dios de una resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, la resurrección
más que un evento histórico postrero, es una persona, y soy yo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dios le está dando una lección, Jesús le está dando una lección a Marta, que aunque él iba a resucitar a Lázaro, pero que en sí algún día Lázaro iba otra vez a ir a la tumba, iba a morir cuando el ciclo de vida terminara. Pero Jesús dice: lo importante es que yo soy la resurrección. Todo lo que yo toco resucita y tiene vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo el que vive y cree en mí no va a morir eternamente. O sea, es posible que si nos llega el tiempo, nos pasan los años, a cada uno nos toque esa cita con la muerte. Pero hay una diferencia: el que ha creído en Jesús, que no muere eternamente. Porque la muerte para el creyente es el principio de la verdadera vida. La gente cree en que vivir es disfrutar nuestros dineros, disfrutar nuestras vacaciones, disfrutar nuestras buenas comidas, disfrutar todas las cosas que la vida nos ofrece. Y se nos olvida que eso es simplemente una sombra de lo que es la verdadera vida. Jesús nos dice en Juan 5, 24 al 25: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está hablando de poseer algo ahora, que por cierto lo tenemos desde que estamos aquí en la tierra a recibir a Jesús. No simplemente lo vamos a tener en el futuro. Y dice Jesús: y el que cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No se ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En el caso particular de la celebración de vida que le estamos haciendo a la hermana Agapita, no tenemos un cuerpo presente, tenemos una caja, una cajita con los restos de sus cenizas. Cuando yo miro eso y yo digo: Señor, ¿para qué tanto afán? ¿Para qué tanto orgullo? ¿Para qué tanta vanidad? ¿Para qué tanto egoísmo? En lo que se refiere a lo físico. Porque mira donde uno cabe ahora, en una cajita. Si pensáramos más en la brevedad de la vida y pensáramos más en la realidad de que somos seres espirituales, y simplemente se nos proveyó un cuerpo. A mí el Señor me ha permitido 74 años, a la hermana le permitió más de 80 años. Pero que hay algo más allá de lo que usted está viendo afuera. Hay una persona que está dentro, que es la persona espiritual, que es el espíritu del ser humano. Y esa persona no está aquí. No haría diferencia que fuera un cadáver completo, muy bien arreglado, como lo hacen en mi país, que aparentemente están más vivos que muertos. Pero estamos hablando ahora de la realidad de lo que hemos creído. Usted es un ser espiritual, querido. Sea usted un creyente en Jesús o no lo sea, espíritu de Dios hay en el hombre. Y ese es espíritu lo que Dios busca reconectarlo con Él. No porque a Dios le haga falta, sino porque a ti y a mí nos hace falta. Porque lo que le da sentido a mi vida para vivir esta vida y planear para la próxima es mi responsabilidad con la vida espiritual que Dios me suplió. Jesús nos sigue diciendo en Juan 5:28: no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, se está hablando ahora de la resurrección que va a haber de los muertos, tanto los creyentes como no creyentes, algún día oirán su voz. Y eso va a acontecer. Este mundo no va a seguir como está. Este mundo está por explotar. Las cosas que estamos viendo hoy en mi vida, nunca yo había pensado que iba a ser un testigo de lo que yo he experimentado en 74 años. Fuera de control completamente.
queridos amigos y hermanos, todas las mentiras que nos están diciendo, todos los engaños que nos están inyectando, aún acerca de esta pandemia, todo el plan mundial y el plan globalista para sacar a Dios de nuestra conciencia, sacar la palabra, la autoridad del reino de Dios y hacernos simplemente esclavos de los hombres y de los sistemas. Pero en medio de eso habrá una iglesia, en medio de eso habrá una voz, y en medio de eso habrán personas sencillas aún como la hermana Agapita, pero con un espíritu de hierro, donde está la realidad de Cristo. Y nos dice el apóstol nos dice Jesús: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Permíteme compartir con ustedes algunos puntos que me dio el Señor anoche. En primer lugar, damos gracias por el segmento de vida que Dios nos concede en este mundo. Hasta ahora me ha concedido 74, a mi papá le concedió casi 94 años. A la hermana le concedió más de 80 años. Usted no sabe cuál será el fin de sus días. La Biblia dice: sepa yo el fin de mis días, pero mientras pienso en el fin de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Hermanos, somos muy frágiles en el área emocional, somos muy frágiles en nuestra área física. Por esa razón, para mí, mi mejor filosofía de vida es apegarme, agarrarme de Dios, agarrarme de Jesús, creer en Él y hacer todo lo posible para agradarle a Él en espíritu y en verdad, y sabiendo que esta vida es todo vanidad. Así que demos gracias por el segmento de vida que Dios nos concede en este mundo. Ayer mismo una hermana mayor mía partió con el Señor. No se me hace posible ir a Puerto Rico, no se me hace posible por todo este encerramiento. Pero me habían dicho, no, ella hacía 3 o 4 días que decía: yo estoy lista para estar con mi Señor. Pues ya eso, para mí, eso es suficiente, que ella está lista para estar con el Señor. Demos gracias por el segmento de vida que Dios nos concede en este mundo. Demos gracias, no importa las circunstancias, demos gracias. Si no podemos hacer ciertas cosas por las limitaciones, demos gracias. Hermano, tenemos vida, aún tenemos algo, aún con todas las restricciones y que nos tienen con la boca tapada y con el distanciamiento, damos gracias. Tenemos vida, Dios nos ha bendecido. Pero número 2, hay algo que no podemos olvidar: seremos responsables ante Dios por la forma que administramos este segmento de vida que Él nos ha prometido. Hay personas que optan por vivir para sus egoísmos, para sus ventajismos y para su orgullo personal. Pero hay otros que nos hemos dado cuenta que hay una sola forma de vivir esta vida: para la gloria de Dios en primer lugar. En segundo lugar, para amar a nuestros semejantes. En tercer lugar, aún para perdonar a nuestros enemigos. Y también para tratar de que nuestro mundo sea un mundo mejor por razón de nuestra intervención como ciudadanos, como cristianos, como padres, como madres o como hijos. Somos responsables ante Él por la forma que lo administramos. ¿Por qué? Porque nuestro destino eterno, nuestra recompensa eterna va a estar determinada por lo que hagamos en el segmento de tiempo que Dios nos regaló aquí en la tierra. Número 3, no pensemos que la vida física o natural es el fin o la meta de nuestra existencia. Hoy nuestra hermana Agapita está más viva que lo que nunca estuvo. Aleluya. No pensemos que esta vida física o natural es el fin. Ahora, ese es el problema de los inmorales, ese es el problema de los ateos, ese es el problema de los deístas, que no creen en un Dios personal, que no creen en un Dios creador, quien es la razón de todas las cosas, y que todos los seres humanos tenemos un espíritu que salió de Él. Seamos creyentes o no creyentes, Satanás no le dio vida a nadie. El espíritu de vida que tú y yo tenemos vino de Dios y sigue, es Dios quien lo da.
Por eso solamente Dios puede quitar la vida. Y por eso solamente Dios puede dar la vida. Nadie debe quitarla. Así que no pensemos que esta vida físico-natural es el fin. Porque esta carrera de rata que tenemos, a ver quién consigue más, quién hace más, quién es más grande, quién tiene más. Y en el proceso pisamos a otro, pisoteamos a otro. Se nos olvida nuestra dependencia de Dios, se nos olvida nuestra fragilidad humana. Se nos olvida vivir para la gloria de Dios y especialmente para cumplir ese segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Número 4. Hay una vida que se recibe, es de la que estamos hablando hoy, solo por la fe en Jesús. No es la fe en Buda, no es la fe en el santero, no es la fe en esto, en aquello, es la fe en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Eso lo creemos los evangélicos y lo creen los hermanos católicos. Es doctrina fundamental que no puede ser cambiada por nadie ni por nada. Es la raíz de nuestro cristianismo histórico. Hay una vida que solo recibe por la fe en Jesús. Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, a derramar su sangre por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir, ser reinyectados con la vida de Dios, de forma que ahora podamos tener en nuestra vida física el reinicio de una vida espiritual que va a ser lo que se llama vida eterna, vida para siempre. Cuando yo veía los sufrimientos que tenía Pablo y las persecuciones que tenía Pablo, me da a entender que él entendía que había una vida más allá de la vida. Cuando eso sucede, se le va el miedo a la muerte. Cuando eso sucede, puede llegar un momento que uno desee más irse que quedarse, que es posiblemente lo que hizo nuestra sierva de Dios, Agapita. Esta vida se recibe solo por la fe en Jesús, la cual es lo único que le da sentido eterno al tiempo y espacio que ocupamos en este mundo. Que lo primero que tú haces por la mañana, ¿a quién es el primero que tú le entregas tu vida? No tienes que ser predicador, ni apóstol, ni ministro, simplemente un pequeño ser humano. Que cuando te levantes de esa cama, tú no eres un animal, tú no eres una bestia, tú eres una criatura de Dios. Y aunque no asistas a ninguna iglesia, tan siquiera puedas decir: gracias, Señor, gracias, Dios creador, que tú me concedes un día más. Si eres cristiano, gracias, Jesús, por morir por mí. Si eres cristiano, gracias, Espíritu Santo, que me vas a ayudar. Ayúdame hoy. Y te entregas a Dios. Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte mi pasado, mi presente y futuro. Ayúdame a vivir una vida, primero, que te agrade a ti, que pueda ser de bendición a mi semejante. Esta vida se recibe solo por la fe en Jesús, la cual es lo único que le da sentido al eterno, al tiempo y espacio. En un sentido, yo estoy viviendo la eternidad. Los que somos cristianos ya estamos viviendo la eternidad. Es algo que lo sentimos, que lo cargamos adentro, y que nos ayuda a afrontar la enfermedad, nos ayuda a enfrentar, si fuera el martirio, nos ayuda a enfrentar las circunstancias que no siempre son como quisiéramos que fueran. Ahora, hablemos de esta vida verdadera. Número 5. La vida verdadera se llama vida eterna. Vida eterna. Es como una semilla que se siembra en nuestros corazones cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesús y vivimos para su gloria. 3 pasos. La verdadera vida, la vida eterna. No te estoy vendiendo una iglesia evangélica, ni pentecostal, ni católica, ni independiente. Te estoy hablando de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el poder, es la puerta para entrar a Dios. La verdadera vida eterna es como una pequeña semilla que se siembra en nuestros corazones cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos en ese arrepentimiento. ¿Indica eso que no vamos a caer? No, no indica eso. Indica eso que aún si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Indica que si nos caemos, nos volvemos a levantar. Y otra vez la gracia de Dios nos ayuda. No es que estamos abusando de su amor, estamos simplemente apropiándonos de su gracia. Cuando creemos en Jesús y vivimos para su gloria, eso le da sentido a la vida.
Eso me hace sentir a mí. No envidio a Bill Gates con sus millones y con sus mentiras. No envidio, aleluya, a ningún gobernador, a ningún presidente, porque lo que yo cargo es eterno. Cargo a Dios. Y es lo que yo quiero que también la gente de Dios, y por eso Dios me trajo a Panamá. Ahora, número 6, esta realidad espiritual es lo que hace que le perdamos el miedo a la muerte. Hay una diferencia. Puede haber un poco de preocupación o de miedo al medio de morir, pero no a la muerte. Es muy diferente. Claro, uno no quiere morir en un accidente, uno no quiere morir en una balacera, ¿entiendes? Uno no quiere morir de una caída. En sí, al fin de cuentas, es un sentido de autopreservación que tenemos todos. Por eso nos cuidamos, por eso no alimentamos, no hay nada. Pero estoy hablando de algo diferente. El miedo a la muerte en el sentido de que no sé qué va a pasar. Yo sé qué va a pasar, porque yo he leído el libro, yo he leído la palabra del Señor, yo conozco un poquito a Dios, yo tengo comunión con Dios cada mañana. Esta realidad hace que le perdamos el miedo a la muerte. Ella no le tenía miedo a la muerte. Y que también le perdamos miedo al próximo estado en el cual vamos a entrar. ¿Y en qué estado vamos a entrar? Nos preguntamos, ¿y cómo están ahora los muertos? ¿Están durmiendo? ¿Están en un estado como si fueran una gelatina? No, están reales con Dios. Ausente del cuerpo, estar presente con el Señor. Es más, la persona que sale de este cuerpo y que es creyente en Jesús porque creyó en la sangre de Cristo y vivió para Dios y amó a su prójimo, ahora está más real de quién es verdaderamente ella o él. Esta es la realidad espiritual que hace que el miedo desaparezca, el terror desaparezca y al próximo estado en el cual vamos a entrar. Y termino por lo que el Espíritu Santo me dijo que terminara esta pequeña reflexión. Creo que Pablo tenía la mejor filosofía de vida, y es la que yo imito. La mejor filosofía de vida, y la encontramos en Filipenses 1, 19, 24. No sé si se les hace posible a los muchachos ponerme los versos rápidamente. Con esto voy a terminar. Filipenses 1, 19 al 24. Pablo estaba en una cárcel. Pablo estaba prisionero por causa de predicar el evangelio. Era prisionero del Imperio Romano. Y le escribe una carta a la iglesia de Filipenses que él había levantado, que había empezado. Y en el verso 19 de Filipenses 1 le dice: yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto puede resultar en mi liberación. En otras palabras, si ustedes oran por mí, el Espíritu Santo se va a manifestar y es posible que entonces esto resulte que yo salga de la cárcel. Ok. Y sigue diciendo el verso 20: este es mi anhelo y esta es mi esperanza. Ningún problema, él quería salir de la cárcel, él quería salir del problema, ¿por qué no? Pero yo sé que en nada seré avergonzado, en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y mire qué madurez espiritual. Jesús será manifestado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En otras palabras, si me martirizan aquí en la cárcel, si muero aquí en la cárcel, aleluya, aún Cristo sigue siendo magnificado en mi cuerpo. Si por la oración de ustedes me pueden sacar y puedo otra vez estar con ustedes, aleluya, lo importante es que Cristo será magnificado, o por medio de la vida que tenga, o por medio de la muerte. Esta es la mejor filosofía de vida, porque entonces dice en el verso 21, y yo sé que esto lo repitió la hermana Agapita docenas de veces, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir no es la fama, el vivir no es tu puesto político, el vivir no es tu oficio ministerial, es una persona. Porque para mí el vivir es Cristo. Y estar listo para esto hay que creerlo, porque es palabra imperada. Y el morir es ganancia. Ahora, si algo es ganancia, yo no estoy perdiendo nada. Yo sé que nuestros deudos, como le llamamos a los que quedan, pierden nuestra, ¿entiende? Mis 14 nietos perderían su abuelo, ¿entiende? Mi esposa perdería a su esposo. Mis iglesias perderían un pastor que ama mucho. Pero la Biblia dice que el morir sigue siendo ganancia. ¿Por qué razón es ganancia? Dice Pablo en el verso 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra,
no sé entonces qué escoger. En otras palabras, Pablo dice, si yo quiero vivir, pero es para engrandecer la obra de Dios. Si yo quiero vivir para darle gloria a Dios. Si yo quiero vivir no solamente para la vanidad, no solamente para el adulterio, la fornicación, el pecado, el egoísmo. Si yo quiero vivir para ser de bendición a otros. Esa es la gente que Dios necesita. Esa es la gente que Dios necesita. Católicos, evangélicos, adventistas, bautistas, lo que sea. Esa es la gente que Dios está buscando. ¿Ok? Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, yo no he dicho que yo he perfeccionado, tengo una fe tan perfecta y tengo esta seguridad como la que tenía él, pero estoy aprendiendo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, quedar en el cuerpo, es por una sola razón. Es necesario por causa de vosotros. Y esto es lo que me mueve a mí posiblemente a orar por sanidad cuando me enfermo. Pensando en mi esposa, pensando en mis nietos, pensando en mi responsabilidad, pensando en otros. Pero a la misma vez, yo muchas veces he sentido el estrecho. Algunos de mis hijos espirituales, pastores, dicen, papá, a veces lo vemos tan cerca del cielo que nos da miedo que se nos vaya. Y tengo salud completa por la gracia de Dios. ¿Por qué les digo esto, mis queridos amigos y hermanos? Esto que hemos tenido hoy es una celebración de vida. De vida. Una mujer tan tierna, una mujer tan bella. Y era una muchacha muy bonita, nunca había visto las fotos. Wow. Era una polla, como decía en Puerto Rico. Bien, le damos gracias al Señor por la vida y por la inspiración de la sierva de Dios, Agapita Rodríguez de Morales. Que no simplemente está descansando en paz, está alabando a Dios, está bendiciendo. Póngase de pie, querido. Está dándole gloria a Dios, póngase de pie. Está dándole gloria a Dios, está viendo la cara de Jesús. Y está orando por nosotros. Está orando por la familia. Yo quiero ahora bendecirlos a ustedes, Padre. Padre, en el nombre del Señor, te doy gracias por esta familia. Te doy gracias por estos hijos. Señor, te doy gracias por nietos. Te doy gracias, Señor, por todo el grupo familiar o el grupo cercano a ella. Y bendigo la vida, oh Dios, de alguien que nos ha inspirado, Señor. Padre, lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bendecidos. Muchas gracias por su atención. Les amamos.